Muy buen día, mi nombre es Elizabeth Sandoval y en compañía de mi compañera Estefany Torres le vamos a hablar acerca de lo que es la atención farmacéutica, algunos conceptos primordiales de este tema, objetivos y cuáles son las claves para llevar a cabo la atención farmacéutica en el ámbito de la salud. Para comenzar, podemos decir que la atención farmacéutica no tiene una historia tan larga o el concepto no requiere una historia tan larga, sino que más bien es una historia relativamente corta, debido a que fue en el año de 1990 en Estados Unidos cuando dos profesores distinguidos del Departamento Farmacéutico de la Universidad de Florida acuñan el término como tal. Ellos son el doctor Charles Hepler y la doctora Linda Strand, quienes acuñaron el término como tal de atención farmacéutica, el cual también es conocido como AF por sus siglas, la cual pues, según se dice, es una desafortunada traducción de su nombre en inglés, el cual es Pharmaceutical Care. Como podemos observar en la diapositiva, el término primordial de la atención farmacéutica es conocido como la provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar unos resultados concretos y que mejoren la calidad de vida de cada paciente. A lo largo de esta presentación vamos a ir viendo por qué es tan importante la atención farmacéutica y por qué son tan importantes los farmacéuticos comunitarios en este caso, que son aquellas personas que pueden llevar a cabo esta gran labor. Que aunque algunas personas no lo consideren importante o aunque en el ámbito de salud, al menos de nuestro país, no se consideren tan importantes, todo lo contrario, ¿verdad? Sino que el farmacéutico juega un papel muy importante en lo que es la atención de salud y más propiamente dicho como atención farmacéutica, puesto que el farmacéutico es la persona más indicada para poder dar esta atención al paciente, ya sea indicando medicamentos o dispensándolos. Es más, en algunos casos, ayudando al paciente para proporcionar un buen uso del medicamento, tanto de parte del farmacéutico como lo pueda usar él, o incluso de algún médico. En segundo lugar, pues hablaremos de cuáles son los objetivos primordiales de la atención farmacéutica como tal. Y estos consisten primordialmente en la realización del seguimiento farmacológico en el paciente. Tiene dos objetivos primordiales. En primer lugar, tenemos que la atención farmacéutica debe responsabilizarse con el paciente de que el medicamento hará el efecto deseado. No solamente que se va a tomar el medicamento y luego nos vamos a desinteresar por lo que le pasa al paciente, sino más bien que tenemos que estar pendientes de que el fármaco está cumpliendo con su efecto terapéutico y esto debe ser llevado a cabo no solo por el farmacéutico que prescribe o no solo por el farmacéutico que le da el medicamento al paciente, sino que también el médico que prescribió el medicamento, como en los casos de nuestro país, que son los médicos quienes prescriben los medicamentos, deben responsabilizarse de darle seguimiento al paciente para garantizar que el fármaco está cumpliendo con el efecto para el cual está indicado. Y en segundo lugar, estar atento para que a lo largo del tratamiento no aparezcan o que aparezcan los mínimos efectos no deseados o efectos adversos, como también los conocemos. Y en caso de que aparezcan, pues responsabilizarnos como profesionales de la salud eh, entre los dos, ¿verdad? Pero también podemos tener ayuda del médico que lo prescribió y también el farmacéutico cumple un papel muy importante en este sentido. Y como les decía, no solamente darle el medicamento al paciente y ya desatentarnos de él, sino estar al pendiente de que el medicamento cumpla con su efecto y que además
le garantice al paciente de que no le va a provocar ninguna otra enfermedad o ningún efecto adverso en este caso. Así que con los objetivos creo que podemos dejar muy en claro cuál es la importancia de la atención farmacéutica y en todo caso, el primordial en todo este círculo es el paciente, tanto el médico como el farmacéutico, por medio de la atención farmacéutica, por medio de una buena atención farmacéutica, no solo como la que se ofrece en nuestro país, en el cual solo le prescribimos el medicamento y se lo dispensamos para que él pueda tomarlo como él quiera, incluso en aquellos pacientes que ni siquiera saben lo importante que es tomarse un medicamento con alimentos o sin alimentos. Son cuestiones que algunos pacientes no lo conocen y que como profesionales de la salud nos corresponde indicarle al paciente o darle una recomendación para que su tratamiento sea efectivo y sea seguro. Ahora bien, por otro lado, la atención farmacéutica se considera un concepto de práctica profesional, ¿verdad? No solamente es teórico que nosotros le vamos a dar un medicamento al paciente y que el medicamento va a hacer su función. Debido a esto, es importante mencionar que en esta práctica es el paciente el principal beneficiario de las acciones que tiene el farmacéutico o el médico. Y, debido a todo lo que les mencionaba anteriormente. Sabemos que no todos los pacientes son iguales, no todos los organismos son iguales y el medicamento va a actuar de diferente forma en cada uno de ellos. En un documento, el cual es conocido como el Informe de Tokio, que fue redactado por la OMS en el año 1993, se examinan todas y cada una de esas responsabilidades que tiene el farmacéutico en base a las necesidades del paciente e incluso, perdón, de la comunidad. Y este informe se considera ahora como el fundamento de la atención farmacéutica, en donde se sientan las bases de cómo el farmacéutico o el médico deben actuar en consideración al paciente, del beneficio del paciente, como les explicaba, no solamente para darle la medicina y que el paciente se cure, sino para garantizar también su seguridad y eficacia en el tratamiento. Es importante mencionar que no solo el farmacéutico debe ser parte de esa atención, sino que en algunos casos se comparten las responsabilidades con el médico debido a lo que les mencionaba anteriormente, de que tanto el médico como el farmacéutico estamos inmiscuidos en lo que es la atención farmacéutica al paciente, al menos aquí en nuestro país, donde la persona que está capacitada o la persona que es indicada para recomendar un medicamento o para recetar un medicamento es el médico y quien lo dispensa debe ser un farmacéutico. Por lo tanto, en algunos casos, estas decisiones o esta responsabilidad deben llevarse en conjunto para garantizar el beneficio del paciente. Mi compañera les va a seguir hablando un poco del tema. Muchas gracias. Mi nombre es Stephanie Juliet Torres y estaremos hablando de los problemas relacionados con el medicamento. Uno de los aspectos claves de la atención farmacéutica se centra en en la identificación, evaluación y valoración de los denominados PRM, que incluyen los efectos indeseados de los medicamentos, las interacciones, la utilización la utilización inadecuada de los mismos o el incumplimiento terapéutico. PRM es todo problema de salud que sucede. PRM manifestado o probablemente que suceda. PRM no manifestado en un paciente y que está relacionado con sus medicamentos.
Bueno, también vamos a hablar de estos problemas de salud. Es todo aquello que requiere o que puede requerir una atención por parte del agente de salud, incluido el paciente. Cualquier queja, observación, hecho que un agente de salud percibe una desviación de normalidad. Problemas relacionados con los medicamentos, en necesidad de que los medicamentos estén indicados. Tenemos lo que es PRM1, el paciente no usa los medicamentos que necesita. PRM2, el paciente usa medicamentos que no necesita. En necesidad de los medicamentos sean efectivos, la PRM3, el paciente no responde al tratamiento. La PRM4, el paciente usa una dosis, pauta y o duración interior a la que se necesita de un medicamento correctamente seleccionado. En cuanto a las necesidades de que los medicamentos sean seguros, la PRM5 habla de que el paciente usa una dosis, pauta o duración superior a la que se necesita de un medicamento correctamente seleccionado. La PRM6, el paciente utiliza o usa un medicamento que le produce una reacción adversa. Acciones de la atención farmacéutica. Las acciones de la atención farmacéutica al paciente incluye lo que es la identificación, evaluación y valoración de los problemas relacionados con los medicamentos, o PRM, de los síntomas descritos por los pacientes y de las dolencias autodiagnosticadas, y decidir si procede la acción del farmacéutico o si se necesita lo que es la colaboración de otros profesionales de la salud, así como iniciar o modificar un tratamiento o tratamientos. Con esto entendemos que la atención farmacéutica es la que un farmacéutico está atento a lo que es los problemas relacionados con sus pacientes en cuanto al medicamento, entre otros. También podemos decir que en cuanto a las acciones de la atención farmacéutica, tenemos que decidir la acción en colaboración. También determinar la preparación y suministros de los medicamentos. También establecer metas de tratamiento, la puesta en marcha de los planes de educación y asesoramiento. También determinar la vigilancia de los resultados farmacéuticos. Es todo por nuestra parte.